Bien, continuamos con nuestro curso de Autodesk Robot Análisis Profesional. En este video vamos a aprender a crear lo que son nuestras secciones para poder trabajar o modelar nuestros proyectos estructurales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, significa que si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, una columna de concreto de 30 por 30 centímetros o de 40 por 40, nosotros tenemos que decirle al robot: oye, ¿tienes esta columna? No, no la tengo. Bueno, pues hay que crearla. ¿Tienes esta sección de acero? No, pues no la tengo. Bueno, pues hay que crearla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para hacerlo, tenemos en la ficha estructura, ok, directamente aquí vamos a encontrar lo que pueden ser nuestros perfiles. Si no los tenemos aquí o si no los encontramos, por ejemplo, tenemos aquí estructura, propiedades, sección, ok. Tenemos también en nuestra barra lateral, ok, aquí este iconito de sección y es exactamente lo mismo. Si nosotros nos damos cuenta, ya tenemos creado por defecto aquí unas vigas o unos perfiles previamente. Damos en eliminar, eliminamos, y si no, la seleccionamos y la eliminamos. En este caso, si no nos deja, damos clic aquí, eliminar, eliminamos todas para poder crearlas de manera personal. Bien, vamos a empezar primero con lo que van a ser nuestras columnas de concreto. Para eso nosotros podemos dar clic aquí en definir una sección nueva o en selección perfil de catálogo. Si damos clic aquí, tendríamos que nosotros traer una sección de un catálogo que nosotros tengamos. Por ejemplo, del catálogo de reglas americanas, vemos que aquí tenemos las secciones predefinidas sobre lo que queramos hacer. Ok, entonces aquí podríamos utilizarlas, buscarlas y añadirlas. Para no complicarlos, como nosotros sabemos todo y podemos crear nuestras secciones propias, damos clic en definir una nueva sección. Antes de crearla vamos a ver que tenemos ciertas cuestiones. La primera es que tenemos aquí, en este caso, secciones estándar, parametrizadas, secciones variables, compuestas, espaciales y axiométricas. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que en el caso de las estándar, aquí vamos a darle, bueno, es que aquí la transparencia la podemos colocar por si nosotros queremos que no se nos vea esta tablita. Bueno, X. Entonces nosotros podemos crear, por ejemplo, estándar, viga así. Y estas estándar son las que nosotros definimos de acuerdo a nuestras normas que nosotros colocamos. Si recuerdan, en los primeros videos definimos la base de datos que iba a ser la ASIC 14. Podríamos cambiarla aquí directamente. En este grupo se encuentran diferentes tipos de vigas y podríamos seleccionar una sección. Para no complicarnos tanto, nosotros podríamos decidir, por ejemplo, seleccionar una de estas vigas y no tendremos ningún problema. Pero yo recomiendo seleccionar, por ejemplo, una parametrizada. Voy a explicar rápidamente qué es cada una de estas. Las estándar significa que son de un catálogo o de una base de datos que nosotros ya tenemos en robot y que podemos disponer de ellas. Las parametrizadas significa que son secciones que nosotros podemos crear en base a unos parámetros o a unos valores que nosotros tengamos. Por ejemplo, en México existe el manual de acero. Ok, y en este manual de acero vienen todos los valores de estas vigas o de estas secciones. Es decir, por ejemplo, para vigas o perfiles cuadrados nos dice cuál es la altura, la base y el espesor, en este caso, de la sección. Si tuviéramos una viga I o doble T, como le llamen, tenemos la altura, el claro, el espesor del alma, el espesor del patín superior, del patín inferior, base y alto. Ok, entonces nosotros podríamos agregar manualmente aquí los valores: base, altura, profundidad, espesor y demás parámetros. Yo recomiendo sinceramente que creen los perfiles con estos valores. Las secciones variables son básicamente vigas que van a tener una sección diferente. Esto es como, por ejemplo, si fuera
para los que conocen Revit y masas, que tenemos un fundido, es decir, que en el principio puede tener una, digamos, si fuera de concreto, tiene una sección de 30 por 30 y en el final tiene una sección de 40 por 40, entonces se hace como una ampliación de la columna. Esas son las secciones variables. Las compuestas significa que, por ejemplo, nosotros vamos a tener dos perfiles, ¿ok? O sea, en un mismo plano de colocación podemos tener hasta dos vigas. Ok, por ejemplo, aquí podemos tener hasta 4 y solamente las seleccionaríamos. Por ejemplo, en este caso nos dice que son gemelas, digamos, y que están unidas por las almas o por las alas. Las I, igual que serían dos. Por ejemplo, aquí nos dice cuál sección vamos a ocupar. La podríamos cambiar. Las que son combinadas, ok, podríamos seleccionar aquí una y la del lado derecho y así sucesivamente. Después tenemos las que son espaciales, ok, que en este caso las espaciales corresponden a otro tipo de modificaciones. Por ejemplo, estas son las que tienen perforaciones, las que van superior o colocadas sobre una placa, las que van soldadas y demás, o las que van debajo. Y tenemos las axiales o axiométricas, ok, que en este caso son pues tridimensionales. Podríamos seleccionar cualquiera de estas y nosotros lo podríamos escoger. Ahora bien, nosotros vimos cuáles son las vigas o los perfiles para acero. Si nosotros cambiamos aquí tipo de perfil, podemos crear vigas, que en este caso serían vigas de acero, perdón, vigas de concreto, y podemos crear vigas rectangulares en T, en digamos doble T o I, y como para losas, ¿okay? Que tienen diferentes formas, ¿okay? También podríamos crear columnas, en este caso de concreto, cuadradas, en T, en L, en Z, en hexágono o poligonales, circulares, semicirculares y en este caso sería un cuarto de círculo. Podríamos crear también perfiles de madera, ¿okay? Parametrizadas, sección variable y de aluminio, ¿okay? En este caso el tipo de sección más difícil de crear podríamos decir que es el de acero, ya que podríamos utilizar una norma o podríamos crearlos de algún manual de normas de acero. En este caso vamos a ver cómo se crean las de concreto. Seleccionamos aquí columna y vamos a crear una columna cuadrada, ¿okay? Sus dimensiones vamos a darle, por ejemplo, que sea de 30. Vemos aquí que tiene centímetros, 30 por 30. ¿Okay? En el nombre nosotros podemos ponerle, por ejemplo, columna 30 por 30 centímetros. ¿Okay? En el color podemos decirle al robot cómo queremos que se visualicen esas columnas. A lo mejor yo quiero que las columnas sean moradas, ¿okay? Y listo. Aquí, si se dan cuenta, el material por defecto me dice que es el F'C, ¿okay? De 250 kilogramos, porque es el material que yo le definí anteriormente cuando lo hicimos en el capítulo de materiales, en el video anterior. Entonces para eso dejamos el concreto. Esta es la importancia, ¿ok? Damos a agregar y vamos a ver que aquí ya se nos agregó la columna de 30 por 30. Nosotros podemos crear todas las columnas que queramos. Por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí 40 por 40 y le cambiamos aquí nada más el nombre a 40 por 40. El color lo voy a seguir, bueno, voy a cambiar el color por un morado más clarito. Bueno, vamos a ponerle un amarillo. Vamos a dejarlo en automático. Damos a añadir y veo que ahora tengo columna 30 por 30, 40 por 40. ¿Qué pasa con las vigas? Por ejemplo, vamos con viga, creamos esta y le voy a poner de base, para que sea simétrico, le vamos a poner 40. Y en este caso lo vamos a poner, bueno, vamos a hacer de 30 por 60. ¿Ok? De igual manera le podemos colocar aquí viga 30 por 60 centímetros. De igual manera, aquí en este caso, como es concreto, vemos que también se nos cambia. Si nosotros, por ejemplo, seleccionáramos el acero, aquí en acero nos definimos el tipo de acero, no lo cambiamos por el A36. Entonces por eso nos deja así. En la viga tenemos 30 por 60, damos a agregar y tenemos viga 30 por 60. Podemos añadir otra de 40 y en este caso vamos a ponerla de 40 por 80. 40 por 80. Damos a agregar y podemos ver que ya tenemos aquí creadas nuestras vigas, ¿ok? Nuestras columnas y vigas.
En caso de que nosotros necesitáramos más tipos de vigas o más tipos de conexiones, lo podemos hacer. Aquí mismo tenemos esto que se llama sección variable. Ok, esto significa que en este caso el H1 son 80. Perdón, aquí vamos a cerrar. Esta de 40 por 80 damos doble clic y la vamos a modificar porque le puse 800. Damos 80 y agregamos. Dice que ya hay un perfil con este nombre. Si deseamos modificarlo, damos que sí. Ok, porque le había puesto 800. Entonces, si nosotros le ponemos sección variable y la H2 le ponemos, por ejemplo, 100 y le añadimos, vamos a decirle que no. Vamos a poner vigas CSV. Ok, le damos a agregar. Listo, esta la vamos a ver más adelante. Esto lo único que nos dice es que al inicio esta viga va a tener 40 por 80 y cuando terminemos va a ser una viga más ancha. Ok, vamos a ver cómo se ve en próximos videos, pero lo que quiero que comprendan de este video es que en esta opción de nueva sección es donde nosotros vamos a crear todas las secciones o tipos de columnas o de vigas que nosotros vamos a poder utilizar en Robot. Que si por ejemplo quieres una viga de concreto en forma, por ejemplo que sea una viga en forma de trapecio, bueno, pues aquí lo tenemos que crear. Si quieres una columna que sea en forma de cono, bueno, pues aquí la podemos crear. Que una columna triangular, aquí la podemos crear. Que no sé, cualquier cosa que se te ocurra que se puede crear en cuanto a vigas y columnas, aquí las vamos a crear. Los suelos y los muros son cosas diferentes. Estamos hablando únicamente de vigas y columnas y secciones de vigas y columnas, ¿ok? Así es que bueno, una vez que hemos hecho esto, vemos que ya tenemos las 2 columnas y las 4 vigas que vamos a poder utilizar en los próximos videos. De momento, hasta aquí voy a dejar este video. Nos vemos ya en el próximo módulo. Con este terminamos el módulo número 2, me parece, del curso de Robot. Nos vemos en el módulo 3, ya donde vamos a empezar a modelar un poquito. Y bueno, yo soy Dani, nos vemos en los próximos videos. Chao.